Gracias por continuar con nosotros. Hoy discutimos en esta segunda entrevista los avances que han habido desde el Ministerio Público en el combate a la corrupción. Y es que el fiscal contra la corrupción, el licenciado Estuardo Campo, confirma de 10 hallazgos de la Contraloría General de Cuentas en el libramiento de Chimaltenango. Igualmente, el Ministerio Público y la Fiscalía en particular presentó ya denuncias penales al respecto. Además, se dio a conocer que esa Fiscalía investiga un caso contra la ex primera dama de la Nación, Patricia de Morales, por una supuesta contratación irregular. El día de hoy, el señor fiscal ha dado declaraciones a los medios de comunicación y hoy tenemos el honor de tenerlo en este set. Nos acompaña acá en el estudio el licenciado Estuardo Campo, fiscal contra la corrupción. Bienvenido. Gracias, Cristian, Carmina. Un placer estar con ustedes. Señor fiscal, pues coméntenos estos dos casos, sobre todo el de la esposa del señor expresidente de la República, el señor Jimmy Morales. ¿Qué está sucediendo? Claro, bueno, vea, en el año 2014, durante la gestión del ministro Jorge Villavicencio Álvarez, la señora Gilda Patricia Marroquín Argueta fue contratada para prestar servicios técnicos informáticos dentro de la planta central del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En el año 2018 se hace una publicación por parte de un medio de comunicación escrito y a raíz de esto la Fiscalía contra la Corrupción inicia con la investigación de oficio, puesto que en esta nota periodística se señalaba que la ya entonces primera dama habría laborado o habría estado contratada dentro del Ministerio de Salud Pública, prestando este tipo de servicios sin tener los conocimientos técnicos para poder hacerlo. Se practican las diferentes diligencias de investigación, se realizan una serie de entrevistas a diferentes colaboradores del ministerio, personas que también prestaron sus servicios técnicos o profesionales específicamente en el área informática, y se estableció que ella efectivamente se presentaba a la sede del Ministerio de Salud esporádicamente, eso sí, de acuerdo a la información testimonial que logramos recabar, pero a través de los diferentes informes que se solicitaron a las autoridades del Ministerio de Salud, se estableció que no existe documentación de soporte legal pertinente que pueda acreditar que ella efectivamente prestó los servicios específicos para los cuales fue contratada. Y desde ese punto de vista, al momento de rendir los informes mensuales de actividades, que son un requisito fundamental para poder realizar los pagos a los diferentes contratistas, se consignaron, estimamos nosotros, algunas falsedades dentro de los informes, y estas falsedades justamente vienen ya a representar una conducta artificiosa, cometida, en todo caso, en detrimento o con el objetivo de poder defraudar al Estado. Señor fiscal, ¿bajo qué renglón estuvo contratada la ex primera dama? ¿Cuánto tiempo estuvo contratada? ¿Y cuáles consideran en la Fiscalía que eran los elementos artificiosos que se incluían en los informes? Ella estuvo contratada bajo el renglón 029, servicios técnicos específicamente, desde el día 2 de enero del año 2014, y su contrato vencía el día 31 de diciembre del año 2014, pero debemos recordar que la gestión del exministro Jorge Alejandro Villavicencio culminó unos meses antes de finalizar el año 2014, y en ese momento muchas de las personas que habían sido contratadas durante su administración se retiran también y se procede a la rescisión de los contratos. Los elementos que nosotros estimamos que constituyen conductas artificiosas precisamente son las falsedades en los informes mensuales de actividades. Los informes mensuales de actividades que la señora Gilda Patricia Marroquín Argueta presentaba prácticamente contienen los diferentes aspectos que se establecían en el contrato de servicios técnicos. Sin embargo, cuando se solicitó al ministerio que se nos pudiese informar en relación a la documentación que soportara que estos servicios efectivamente habían sido prestados, por ejemplo, capacitaciones, servicios de mantenimiento, equipos, etcétera, definitivamente ellos no tuvieron cómo poder acreditar estos extremos, y por consiguiente nosotros consideramos o estimamos que existen falsedades dentro de los informes y por ende una conducta artificiosa.
Señor fiscal, ¿qué diferencia existe entre esta plaza fantasma y la que se le atribuye al señor José Carlos Marroquín dentro de todas las investigaciones por la señora Telma Aldana? Bueno, ese caso no lo conozco específicamente, no podría darle mayores detalles, pero debemos entender como plaza fantasma cuando alguna institución del Estado paga a determinada persona que no se presenta en ningún momento a prestar los servicios o a laborar específicamente. En el caso de la señora Gilda Patricia Marroquín, como lo mencioné anteriormente, sí se cuenta con información que nos permite acreditar que ella sí se presentaba esporádicamente, pero sí se presentaba. Es decir, no podríamos aseverar que se trata del todo de una plaza fantasma, pero... No, y el señor José Carlos Marroquín, que vivía fuera del país y estaba contratado por el Ministerio Público. Habría que establecer cuál era la modalidad de los servicios que él debía prestar. Entiendo que estos podían constituir algún tipo de consultoría o algo parecido, pero habría que ver los términos específicos de esa contratación. En el caso... Pero estaríamos hablando más o menos de lo mismo, de ese tipo de plazas fantasmas. En el caso de la señora Gilda Patricia, nosotros lo que estimamos es que ella no prestó los servicios para los cuales fue contratada específicamente, aparte de no haber acreditado tener el expertise o el conocimiento técnico para poder desarrollar este tipo de actividades informáticas, puesto que en su contrato o en su currículum, en su oferta de servicios, ella acredita su título como secretaria bilingüe, pero por consiguiente nosotros estimamos que no tenía ella la capacidad técnica para prestar estos servicios. Sí se hace referencia a que ella realizaba otro tipo de labores administrativas, pero evidentemente el contrato, o en el contrato se especificaba cuáles eran específicamente los productos que ella debía presentar al ministerio. Señor fiscal, ¿se ha podido identificar cuáles eran los vínculos entre la señora ex primera dama y el ministro de ese momento, y si pertenecen a alguna red que operó y que, digamos, sustrajo recursos del Estado a partir de esta modalidad de contratación? La información que tenemos es que ella logra vincularse al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del señor Jorge Esteves, quien era primo del señor Jimmy Morales Cabrera. En ese momento el señor Jimmy Morales ni siquiera era candidato o precandidato presidencial. Recordemos que el evento electoral fue en el año 2015. Pero sí existía un vínculo entre el señor Jorge Esteves y el señor Jimmy Morales, y entendemos que es a través del señor Esteves que la señora Gilda Patricia Marroquín logra vincularse contractualmente con el ministerio, puesto que el señor Jorge Esteves se desempeñaba como uno de los principales asesores o los más allegados, en este caso, al doctor Jorge Alejandro Villavicencio, quien era el ministro de Salud en esa época. Si se sigue esta lógica que están utilizando sobre los dictámenes que se están esperando de la Contraloría General de Cuentas, ¿por qué algunas veces sí, en otras no? Porque para ciertos casos de plazas fantasmas que se dieron en el Congreso de la República no existen estos dictámenes. Entonces, ¿qué lógica están utilizando que en unas sí se utilizan y en otras no? Todos los casos son diferentes, Carmina, tienen sus particularidades. Inclusive hay determinados casos en donde ni siquiera es necesario conceder intervención a la Contraloría General de Cuentas, puesto que a través de las diligencias de investigación que realiza la Fiscalía puede acreditarse o puede determinarse que una persona no se presentó, por ejemplo, a prestar servicios o a desempeñar las funciones para las cuales habría sido contratado. Y hay otros casos en donde evidentemente es necesario conceder la intervención a la Contraloría General de Cuentas para que se pueda examinar específicamente el expediente de contratación y determinar si existe la documentación de soporte que acredite que se han prestado o no los servicios. Señor fiscal, ya trasladándonos al otro caso que fue hecho público el día de hoy, usted refirió que habían por lo menos 10 hallazgos de la Contraloría General de Cuentas y que la Contraloría ha presentado ya denuncias penales. ¿Se puede conocer algunos elementos de estos hallazgos y cómo opera la alianza entre el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas para darle seguimiento a estos indicios de hechos delictivos?
Sí, déjeme contarle, Cristians, que con el doctor Edwin Salazar, actual Contralor General de Cuentas, tenemos una excelente relación y coordinación. Él nos ha abierto las puertas y hemos sostenido ya diversas reuniones de trabajo. Contamos con todo el apoyo de la Contraloría General de Cuentas y quiero destacar esto porque pues durante el tiempo en que yo me he desempeñado como jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, esta es la época en la cual hemos estado coordinando de mejor manera los esfuerzos conjuntos con la Contraloría General de Cuentas. Desde ese punto de vista, pues el tema del libramiento de Chimaltenango obviamente nos preocupa a ambas instituciones. Nosotros como el ente encargado del ejercicio de la acción penal, al tener conocimiento de la posible comisión de ilícitos, pues inmediatamente iniciamos con las investigaciones respectivas y lo que correspondía hacer, y así se hizo desde un inicio, fue auxiliarnos de la Contraloría General de Cuentas para poder realizar una investigación objetiva, técnica, y en donde pudiésemos obviamente recabar los medios de investigación suficientes para poder sustentar cualquier acción que deba emprenderse. La Contraloría General de Cuentas efectivamente interpuso ante el Ministerio Público, si no recuerdo mal, el viernes de la semana anterior, 4 denuncias. Estas denuncias se desprenden de los hallazgos contenidos en el informe de auditoría que también ya nos fue proporcionado y evidentemente en estos momentos pues ya nos encontramos realizando un análisis de esta información para establecer cuáles podrían ser las acciones a emprender. Tenemos que hacer un análisis muy objetivo. Debemos aclarar que este es un expediente sumamente voluminoso, es una investigación muy técnica en donde evidentemente debemos auxiliarnos también de determinados expertos, pero la población guatemalteca puede tener la certeza que la Fiscalía está consciente de la importancia de esclarecer este caso y esperaríamos poder dar resultados prontamente. Según lo que usted indicó hoy en conferencia de prensa, estas denuncias fueron presentadas entre el 21 y el 24 de febrero y que, bueno, una de las razones por las que ya nos aclaró que no nos puede decir nada es porque puede entorpecer la investigación. Pero ¿cuándo podemos tener respuesta de esto? Porque yo creo que todos estamos como interesados en saber en base a qué rondan y qué personas están involucradas. Claro, tenemos obviamente ya un análisis preliminar, pero con base al informe de auditoría que nos ha sido proporcionado, pues ahora ya contamos con mayores elementos para poder determinar si existe o no alguna responsabilidad que pueda alcanzar el ámbito penal. Contraloría General de Cuentas también detectó algunos otros hallazgos y ellos adoptaron algunas otras acciones, como por ejemplo la imposición de algunas sanciones administrativas, sanciones económicas conforme a su ley orgánica. Obviamente ellos están plenamente facultados para hacerlo. Pero inclusive dentro de esos hallazgos en donde ellos decidieron imponer sanciones administrativas, nosotros también podemos hacer un análisis, puesto que no puede descartarse la posible comisión de un hecho delictivo. Así es que hay un equipo de trabajo dedicado de lleno y específicamente a este caso, y nosotros tenemos proyectado que en las próximas semanas podamos ya tener resultados preliminares. El expediente administrativo es bastante voluminoso, hay diversas líneas de investigación que estamos siguiendo, pero definitivamente tenemos el compromiso de poder dar resultados. Es lo que la señora Fiscal General de la República nos ha pedido, enfocarnos en estos casos de alta relevancia. Obviamente la Fiscalía tiene varios, así es que nuestros equipos de trabajo están haciendo una gran labor y evidentemente con la buena coordinación que tenemos con Contraloría General de Cuentas y otras instituciones del Estado, pues esto se está facilitando muchísimo más. Señor fiscal, a partir de los indicios que tiene el Ministerio Público y los hallazgos que ha hecho la Contraloría General de Cuentas, ¿se puede establecer alguna relación entre irregularidades administrativas y la calidad de la obra, que es lo que más ha indignado a la población a raíz de lo que vivimos en el invierno pasado, quienes somos usuarios de esa vía? Sí, definitivamente creo que es notorio que hay deficiencias o falencias constructivas, posiblemente una mala planificación, pero esos son aspectos que es la investigación penal la que lo tiene que determinar. Sin embargo, nosotros estamos
procurando hacer un análisis mucho más exhaustivo, sobre todo en la parte financiera, establecer vínculos o posibles vínculos y también el posible beneficio indebido que alguien haya podido obtener como consecuencia de los diversos contratos que se suscribieron. Así es que las líneas de investigación son amplias, por ende la investigación resulta ser compleja, pero reitero, hay un equipo de trabajo conformado por analistas, obviamente agentes, auxiliares fiscales que diariamente están procurando el esclarecimiento de este y otros casos, Cristian. Señor fiscal, con relación a este caso de libramiento, toda la contratación de la obra y planificación se hace cuando el señor Sinibaldi era ministro, y luego se ejecuta durante el periodo del señor Morales y toda la administración de este. ¿El caso va a llegar hacia atrás con el señor Sinibaldi desde los orígenes o estamos viendo específicamente de la entrega de la obra y la supervisión de la obra? Sí, Carmina, la investigación abarca todas las etapas, todas las fases. Obviamente, desde la planificación, la ejecución, la contratación obviamente de las empresas. Así es que podríamos aseverar que nuestra investigación va a abarcar todos estos aspectos. Sin embargo, por lo mismo es complejo, porque debemos remontarnos varios años hacia atrás y reconstruir esa verdad histórica, que realmente es la finalidad del proceso penal. Obviamente no es fácil, sobre todo cuando hablamos de una contratación que oscila en los más de 500 millones de quetzales. Es decir, es un gasto muy importante que realizó el Estado de Guatemala y nosotros como Ministerio Público y como ente encargado de la persecución penal debemos ser serios al momento de presentar resultados. No podemos únicamente hablar de las deficiencias que podrían ser evidentes o de una mala planificación, sino que debemos tratar de abarcar todos los aspectos posibles y sobre todo los aspectos financieros, puesto que es fundamental en toda investigación de un acto de corrupción determinar quién se ha beneficiado específicamente con los recursos públicos. Señor fiscal, al cierre del gobierno anterior, usted dio unas declaraciones que generaron pues mucha expectativa de la población, refiriendo que habían investigaciones en torno al círculo familiar del entonces presidente Jimmy Morales. El día de hoy ya vemos la concreción de uno de esos casos. Hay otros casos que se estén investigando de posibles hechos ilícitos cometidos, ya sea por el expresidente de la República o algunos de los miembros de su círculo privado. Sí, así es, Cristian. Tenemos varios expedientes abiertos. Evidentemente no podemos profundizar ni dar detalles ante los medios de comunicación hasta que los casos no estén judicializados, tal y como se hizo en la conferencia de prensa del día de hoy. El requerimiento se realizó ayer ante juez competente, obviamente observando todas las formalidades legales. Y las investigaciones siguen su curso, inclusive algún caso por ahí se encuentra también bajo reserva judicial y por ende nosotros como Ministerio Público debemos respetar la ley, obviamente, y debemos resguardar la información a efecto de no entorpecer las investigaciones, pero sí existen algunas denuncias que son objeto de investigación y evidentemente no solamente en relación al señor expresidente de la República, sino a una serie de exfuncionarios, pero la complejidad de las mismas requieren de una labor de análisis importante de nuestros equipos de trabajo y la Fiscalía a mi cargo se caracteriza por hacer una labor muy objetiva, no adoptar acciones de forma arbitraria en contra de ninguna persona y por ello preferimos nosotros fundamentar adecuadamente nuestras investigaciones a efecto de garantizar resultados eficaces ante los tribunales de justicia. Su fiscalía, me imagino, se encuentra bastante ocupada en este país. No podemos decirlo de otra manera, definitivamente. Aparte de estos casos de alto impacto, cuáles otros podemos esperar? ¿Vienen muchos más para este año? ¿En qué están trabajando? Sí, Carmina, tenemos aproximadamente una presa de cerca de 2.800 expedientes que nuestros equipos de trabajo están investigando. Es una labor compleja. La Fiscalía es receptora de prácticamente la mayor parte de las denuncias que se presentan por parte de la Contraloría General de Cuentas, de la ciudadanía, en contra de funcionarios, por ejemplo, de los gobiernos locales. En el poder local, obviamente,
desafortunadamente el flagelo de la corrupción ha logrado penetrar muchísimas corporaciones municipales. Sí, la labor de la Fiscalía es bastante complicada. Afortunadamente tenemos un equipo de trabajo bastante sólido y obviamente estamos trabajando en muchísimos casos que nosotros esperamos poder presentar ante los tribunales de justicia para lograr combatir eficazmente este terrible flagelo que evidentemente nos afecta a todos como población guatemalteca. Cuando un ciudadano tiene conocimiento de un hecho presuntamente ilícito en temas de gestión pública y administración de recursos del Estado, ¿cuál debe ser el procedimiento a seguir? ¿Ante quién interpone la denuncia? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se puede evidenciar hechos de corrupción desde la ciudadanía? Bueno, el Ministerio Público obviamente por mandato constitucional, es el encargado de realizar la investigación y de ejercer la acción penal pública. Por consiguiente, la ciudadanía guatemalteca puede abocarse en cualquier momento ante las diferentes sedes del Ministerio Público para poder denunciar algún acto de corrupción del cual se tenga conocimiento. La mayoría de denuncias se canalizan obviamente a través de las oficinas de atención permanente que elaboran las 24 horas del día, los 365 días del año. Y si una denuncia, por ejemplo, entra en una oficina de atención permanente en un departamento, lógicamente ya se hacen las gestiones internas para trasladar el expediente a donde corresponda, de acuerdo a la materia. La Fiscalía contra la Corrupción también recibe denuncias cuando algún ciudadano, alguna víctima se aboca directamente con nosotros, obviamente atendiendo a las instrucciones impartidas por parte de la señora Fiscal General, se les da la atención inmediata, se les recibe su denuncia y se empieza con la tramitación correspondiente. En el mes de septiembre se implementó en la Fiscalía el nuevo modelo de gestión integral de casos, el cual nos ha permitido mejorar la calidad de la atención al usuario y obviamente la invitación a la ciudadanía en general de poder abocarse ya sea a la Fiscalía o a cualquiera de las sedes de la institución para poder presentar las denuncias correspondientes al momento de conocer la posible comisión de un ilícito penal. Señor fiscal, pues nos estamos acercando ya al final, entonces quisiéramos escuchar por favor sus conclusiones, un mensaje a la ciudadanía sobre este caso y pues lo que viene, lo que está sucediendo en el Ministerio Público, por favor. Claro, en relación al caso que hemos presentado el día de hoy, es el resultado de una investigación seria, objetiva. Los requerimientos que nosotros realizamos ante el órgano jurisdiccional correspondiente están debidamente fundamentados. La audiencia de primera declaración se programó conforme a la agenda del juzgado para realizarse el día 13 de julio del año en curso a las 8:30 horas. Y el mensaje final para la población sería que se tenga confianza en la labor que está desarrollando el Ministerio Público. Hay muchos fiscales muy comprometidos dentro de la institución que hacen una gran labor a diario, y dentro de la Fiscalía a mi cargo, que obviamente es el personal con el que yo puedo interactuar diariamente, puedo dar fe que hay muchísimas personas que hacen enormes sacrificios para poder dar a la población guatemalteca una respuesta adecuada a esa demanda de justicia ante este flagelo de la corrupción. Pero las demás fiscalías del Ministerio Público hacen una gran labor, las fiscalías que combaten otros fenómenos criminales, como lo que se platicaba en el segmento anterior, es una labor muy importante, y desde ese punto de vista creo que debe destacarse la función que hacen los agentes auxiliares fiscales en coordinación, en muy buena coordinación diría yo, con los agentes investigadores de la Policía Nacional Civil. Así es que el mensaje es que se tenga confianza en las instituciones, que se denuncie cualquier acto de corrupción y que de esta forma se coadyuve a fortalecer el sistema de justicia en el país. El agradecimiento por su presencia esta noche, señor fiscal. Y Carmina, creo que la conclusión de las dos entrevistas es: hay que denunciar. Hay que denunciar, definitivamente. La ciudadanía tiene que ser activa, no solamente quejarse. Y confiar en las autoridades y en la institucionalidad dedicada a la persecución de los hechos criminales. El agradecimiento a usted que nos ha permitido ingresar a su hogar esta noche y poder servir en su mesa la información que le permita tomar decisiones en el día a día. Agradeciendo su audiencia, le invitamos a que nos acompañe en los noticieros de Canal Antigua el próximo domingo, seguramente con entrevistas que serán de su interés. Muy buena noche.